Bueno, pues bienvenidos un día más, una semana más. Ha habido una semana sin podcast. Eh, Hacemos autocrítica como buenos marxistas. Esto es literalmente explotación. Voy a montar mi sección sindical. Bueno, ya sabéis, si no queréis que Lucía monte su sección sindical, donad al Patreon como buenos capitalistas. Y nada, ¿a quién más tenemos hoy por aquí? Pues me tenéis a mí, Adrián. He vuelto de entre los muertos del comunismo. Ha vuelto, he's back. Bueno, Sí, pues aprovecho para agradecer esta segunda oportunidad. Sinceramente no estoy muy satisfecho con mi aparición en el capítulo 1 y 2, pero mira, me habéis liado de nuevo. hombre, es que yo estoy muy contento de que estés aquí. Bueno, pues vamos a seguir con Engels, con el socialismo utópico al científico. Y bueno, vamos a empezar el capítulo 2 hoy y a ver hasta dónde llegamos, más o menos, y vamos a ir haciendo. Lo dejamos con los socialistas utópicos y Sí, toda esa tengo, mandanga. tengo que reconocer ante todo el público que yo en el anterior capítulo dije: voy a leerme también a Owens para opinar. Mentira, no. falsedad, falacia. No ha ocurrido. Hombre, bueno, no sé, yo al menos no he tenido muchísimo tiempo para poder preparar los podcasts tampoco, o sea, imagino que tú aún menos. Hombre, y quien me conozca me justifica que la historia me ha absolvido. Y yo, aunque no estuve, tengo que decir que es verdad que Engels suda mucho de Rousseau. Y no sé por qué suda tanto de Rousseau, porque Rousseau creo que de todos los filósofos de la Ilustración es como el más malote. Vamos a hablar de Rousseau, es que Rousseau mola. A mí me encanta, lo puedo sacar en todas partes. O sea, es el padre de la desobediencia civil, es el puto amo. Sí, pero no sé hasta qué punto se metió en el mundillo socialismo, más allá de... Nada, pero San Simón tampoco, ¿sabes? Bueno, pero sí, San Simón dijimos ayer, ¿no? Que tenía pensamiento protosocialista o socialismo utópico. Bueno, vamos a ello. En el capítulo 2, parte 2 del socialismo utópico al científico, empezamos mentando a la gran H, al queridísimo Hegel, ¿vale? Básicamente Engels aquí nos introduce un poquito, ¿no? Diciendo simplemente que bueno, que el gran desarrollo después de todo lo que fue la filosofía francesa del 18, pues es que surge la filosofía moderna alemana, o lo que en su tiempo era filosofía moderna alemana, y que Hegel pues lo peta bastante. Entonces, este capítulo es bastante sobre filosofía y voy a empezar hablando, bueno, voy a empezar leyendo, que ya sabéis que leo muy bien, y a ver qué surge, ¿vale? Cuando nos paramos a pensar sobre la naturaleza, sobre la historia humana o sobre nuestra propia actividad... Joder, ya empezamos, tío. Voy a volver a empezar y ahora sí que no, ¿eh? Cuando nos paramos a pensar sobre la naturaleza, sobre la historia humana o sobre nuestra propia actividad espiritual, nos encontramos de primera intención con una imagen de una trama infinita de concatenaciones y mutuas influencias, en la que nada permanece en lo que era, ni cómo y dónde era, sino que todo se mueve y cambia y nace y perece, ¿vale? Aquí yo me he subrayado un poquito más abajo otra cosilla que dice, pues todo fluye, y el fluye está subrayado por Engels, me hace gracia, fluye. Oh Dios, ya Vale. empezamos. No, sí, de hecho la famosa frase se supone, al menos cuando a mí me lo dieron en el instituto, de Heráclito es todo fluye, Exacto, nada permanece. todo es flow. Y sigue un poquito más, ¿vale? Para terminar de cerrar digamos, este parrafillo. Para penetrar en esos detalles, ¿vale? Los detalles de la realidad, de las cosas que existen, tenemos que desgajarlos en su entronque histórico o natural e investigarlos por separado, cada uno por sí, en su carácter, causas y efectos especiales, etc. Tal es la misión primordial de las ciencias naturales y de la historia, ramas de investigación que los griegos clásicos situaban por razones muy justificadas en un plano puramente secundario, pues primeramente debían dedicarse a acumular los materiales científicos necesarios. ¿Vale? Todo esto Engels lo dice por introducir un poquito lo que será la metafísica, ¿vale? No sé si tenéis mucho que decir. Básicamente lo que comenta es eso. Heráclito dice que todo fluye. La dialéctica es muy importante para los antiguos pensadores, pero lo que es la esencia
pura de las cosas individualmente existentes no les molaba tanto. Ojo que no. Bueno, sí, pero quiero decir que en este caso, o sea, bueno, en este párrafo no viene a decir esto, pero sí que vamos a entrar ahí. Vale, no, yo lo que iba a comentar es que creo que la aportación que hacen los griegos es que en vez de, o sea, lo fundamental es tener claro que las cosas no son estáticas, que una cosa no es así ahora y para siempre, sino que lo de todo fluye, nada permanece, es pues eso, fijarse en el movimiento, la transformación de las cosas. Pero la crítica que hace, aunque tú, Lucía, parece que no estás tan de acuerdo, la crítica, según Engels, yo no estoy nada puesto en filosofía clásica griega, es que se fijan en el movimiento y no en lo que se mueve, no en las partes concretas de ese fenómeno global o no sé cómo decirlo. Bueno, y también pues no estaban tan avanzados científicamente, ¿no? A ver, yo es que creo que igual he entrado más en materia de lo que debería, porque ya sabéis que yo tengo un chip y cualquier cosa que me remita a algo que pueda relacionar indirectamente con las ideas católicas, salto. Porque ya me conocéis todos. Pero bueno, yo creo que en este párrafo también hace un poco de... Buah, es que no me sale la palabra en español, qué puto asco. Bueno, que ya te introduce un poco lo que es la teoría del conocimiento a niveles generales. Él ya te va diciendo que hay una tendencia más dialéctica, por así decirlo, y una tendencia que también estaba dentro de los propios griegos, como por ejemplo metafísica. Platón y tal, que tiene ya más que ver con la metafísica. Y de verdad os admiro porque ellos hablan como sentados y tal, y yo estoy como destrozándolo todo porque no sé estar quieta. Y nada, eso. Fin de mi intervención de mierda. Sed medicación, por favor. Vale, entonces, un poquito más abajo dice, para el metafísico, las cosas y sus imágenes en el pensamiento, Pues los conceptos, son objetos de investigación aislados, fijos, rígidos, enfocados uno tras otro, cada cual por sí, como algo dado y perenne. Para él, una cosa existe o no existe. Un objeto no puede ser al mismo tiempo lo que es y otro distinto. Lo positivo y lo negativo se excluyen en absoluto. ¿Vale? Y ahora aquí dice, ¿por qué esto no funciona? ¿Vale? Dice, el metafísico tropieza siempre tarde o temprano con una barrera franqueada, la cual se torna en un método unilateral, limitado, abstracto y se pierde en insolubles contradicciones, pues absorbido por los objetos concretos no alcanza a ver su concatenación. Preocupado con su existencia, no paramientes en su génesis ni en su caducidad, concentrado en su estatismo, no advierte su dinámica. Obsesionado por los árboles, no alcanza a ver el bosque. ¿Vale? Entonces esto aquí, básicamente lo que es pues, una pequeña crítica de la metafísica. Bueno, pequeña, literalmente. Bueno, pequeña. Joder. Después mete bastante más mierda. Llega a ser una crítica grande y les da una paliza. Aquí al menos está siendo un poco pedagógico porque después también les mete bastante cera. Yo para explicar esto, no sé si se os ocurre algún ejemplo de metafísica así para explicarlo no en términos filosóficos, sino en términos llanos. Vale, yo voy a ir a lo clásico. ¿Os acordáis del Génesis, de la creación de Adán y Eva? Pues la explicación cristiana de la creación del hombre no es, bueno, ya dejando de lado todo el tema que poco científico tiene, no es en plan de es un bebé, nace, se desarrolla, tal, sino que básicamente es como, ¿ves este barro? De aquí nace un hombre de 30 años. Le quitamos la costilla y nace otra señora, como era el patriarcado, probablemente de 15. La idea del hombre es el hombre. Básicamente. Es un poco eso. Hay un ejemplo que también me gusta que es lo de... Bueno, sí, es que en el fondo es una forma de pensar como muy estática, muy de las cosas son como son y bueno, también mienta después el rollo del sentido común y como el sentido común es lo que se entiende por pensamiento metafísico un poquillo, ¿no? De esto es así porque siempre ha sido así y esto es así porque yo lo puedo pensar un poquito, ¿no? Hombre, la clásica naturaleza humana. Sí, estas cosillas. Bueno, yo el ejemplo que tenía, no sé si a lo mejor es muy forzado, es simplemente porque, mira, quiero traer algo de rabiosa actualidad y punto, pero
A lo mejor me equivoco, corregidme si me equivoco. La tradicional visión que hemos tenido de Batman y del Joker. ¡No! Sí. O sea, uno bueno, buenísimo. ¡Puto incel! Sin ser yo nada de eso, o sea, yo. Si soy célibe es voluntariamente. Volcel. Ahora sí. O sea, los personajes planos. Uno que es bueno, buenísimo, súper justiciero, que solo quiere lo mejor para la ciudad de Gotham. O Buah, Gotham, en verdad como te se diga. equivocas a saco, ¿Ah, porque sí? la gracia de Batman es que es literalmente un antihéroe, que es un tío tarado que aprovecha su dinero y su poder para hacer de vigilante, y en los cómics pues se refleja mucho esto. La incel soy yo. Plot twist. Buah, claro, la realidad es que yo solo he visto la película, me ha flipado y llevo semanas hablando Si de en la eso. película Batman era un niño. Ya, pero ya se veía venir que ¿qué era? Era el hijo de la élite y lo único que quiere es Bueno, perpetuar sí. la dictadura de la burguesía. Es lo único que quiere. Y el Joker, pues, ¿qué es? Hijo de los marginados de la muchedumbre y lo que quiere es puta justicia. Pero bueno. Pero bueno, a ver, el ejemplo que iba a lo que yo que voy. Batman es bueno y punto, y que el Joker es malo y punto. Es que En cambio, se puede claro, hacer con En cambio, Superman. en la peli nueva, Claro, pues, creo que gracias a Todd Phillips, el director este de la película, por primera vez se ponen las cosas en su sitio y vemos que el Joker, si está como una puta cabra, no es porque sí, es porque es una víctima del sistema y que, entre otras cosas, es el sistema el que le deja sin medicación, claro, no se puede medicar, ya se le va la flapa que flipas, yo qué sé, Sí, hasta sí. el punto de que se cree que se está liada con su vecina y... Bueno, por cierto, super spoilers da igual. ¿Puedo hacer un matiz? ¿Qué? No es, o sea, que la historia esta no es la primera vez que se interpreta el Joker de esta manera, en plan, que Bueno, sus ya, orígenes pero- son en plan de un hombre venido a menos por la sociedad que se vuelve loco, o sea, que es... Claro, Pero- yo sin pero ser para el nada ejemplo, fan- pero si se sin, entiende ser, sin nada- ser nada fan, lo que yo sí que vi alguna vez, pero nunca fui fan, fue la serie de dibujos esta que hacían Sí, en Antena 3 por las sí. mañanas los sábados. Y ahí yo sí que veía que uno era malísimo. Acabas de destapar tu puretismo, o sea, tu Ah, bueno, sí. viejo vindad. Sí, nací en el 89, gran año, por cierto. El año en el que ya se cayó todo. Tal. Pero, eso, y claro, yo que estaba ahí estancado en aquella serie de Antena 3 y ahora veo esta película, digo, joder, o sea, que aquí hay un trasfondo, es que este tío... Claro, hay un desarrollo, una concatenación de cosas que llevan dialécticamente al Joker. Exacto. Exacto. Los buenos no son tan bunos ni los malos tan malos, eso es lo que digo. Entonces- y por cierto, sí. el que también merecería un análisis dialéctico es el propio director, ¿cómo se llamaba? Todd Phillips. O sea, este Literal, tío se lo ha apuntado. es el, sí, me lo ha Le he apuntado visto porque mirarse. evidentemente no me acordaba del nombre. Pero resulta que este tío, o sea, yo no sé de qué desarrollo, o sea, bueno, sí que evolución se ha producido en él para que pase de Road Trip, Viaje de Pirados, que es Hostia. memorable también de mi adolescencia, o Resacón en Las Vegas, que ha dado para el Resacón 2, 3, 4. Bueno, he sacado pasta con eso, no sé. Y que pase de eso a Joker, o sea, un salto, bueno, ha cambiado de... Bueno, en el fondo, a ver, yo Maestro. entiendo que Bueno. los directores hacen resacón en Las Vegas pues para poder hacer Aquí podemos pelis entender autores, el salto entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Cuando hay suficiente cantidad de pasta, puedes hacer calidad. Vale, bueno, continúo, ¿vale? ¿Valía o no valía el ejemplo? Sí, el ejemplo es cojonudo. O sea, Vale, no, es que a mí me ha no gustado. lo veo tan claro. No, en verdad no, pero ha sido divertido. Vale, entonces Engels nos dice: en cambio, para la dialéctica, que enfoca las cosas y sus imágenes conceptuales sustancialmente en sus conexiones, en su concatenación, en su dinámica, en su proceso de génesis y caducidad, fenómenos como los expuestos no son más que otras tantas confirmaciones de su modelo genuino de proceder. Ejemplos que, bueno, iban a ser... Yo me pensaba que diríais cosas más del palo... Pues las flores nacen, se reproducen, no sé qué. No somos así de simples. Pero bueno, los ejemplos de Engels No soy botánico. no son del Joker, no son del Joker, pero bueno, son más de astronomía y tal. Podría haber traído aquí a Carl Sagan o algo, pero tampoco... Entonces dice, solo siguiendo la senda dialéctica, no perdiendo jamás de vista las innumerables acciones y reacciones generales del devenir y del perecer, de los cambios, del avance y del retroceso, llegamos a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, así como de la imagen proyectada por ese desarrollo en las cabezas de los hombres. Y este fue, en efecto, el sentido en el que empezó a trabajar desde el primer momento la moderna filosofía alemana. Es decir, la filosofía alemana coge la dialéctica y dice, pa'lante con esto. Y bueno, habla un poquito de Kant
y ya se va a meter a Hegel. No sé si queréis comentar que, algo antes. me siento súper tentada a intentar explicar la dialéctica con las vecinas de Valencia. Adelante, o sea, es un tema que si lo consigues bien, o sea, va a ser brutal, y si no, pues Lo cortamos, delete, o sea, lo cortamos y punto. A ver, si no se borró su broma de mierda el episodio pasado, Vale, te doy se permiso. quedan las vecinas, sí, se quedan las vecinas de Valencia. A ver, si analizamos el episodio, de hecho, como que el episodio intenta como sacar ocio de lo que es un pensamiento metafísico y otro dialéctico. Para empezar, una vez que se presentan las vecinas, a la vecina de las bolsas de plástico se la presenta como la vecina buena. Y la otra como la vecina mala porque le tira mierda encima, porque tal. Orín, sí. Orines, la llama puta. Sin ser ella. Sin ser ella, nada de eso. Entonces, Y claro, la otra tiene pensamiento metafísico. no, los 20 primeros minutos son puramente metafísicos porque se esencializa a los dos personajes como la vecina aparentemente cuerda y la vecina loca que le tira orines y le escribe putón. Pero hay un cambio narrativo, de hecho, hasta se nota, a mí me parece, además, un episodio que a nivel de dirección es muy bueno, ¿eh? Hay un momento en concreto en el que la vecina de las bolsas entra en su casa, habla de unos hijos que no están, ves que su casa está llena de ángeles y tú dices... Ángeles del chino, además. Ángeles del chino. Que ahí ves cómo se empiezan a incorporar elementos narrativos a un personaje construido metafísicamente durante 20 minutos. Y esto se hace para sembrar la duda. Pero dejando de lado los... Un giro de guión inesperado. Sí, Es una un película buen de plot. Shyamalan, no sé. Sí. Pero bueno, y entonces es cuando se presenta ya no la esencia, sino el personaje con sus contradicciones de la vecina que le tira orines. Abren la puerta y la vecina que le tira orines obviamente se niega a hablar. Claro. Porque claro, esto es un poco el personaje. Porque no es una persona tridimensional, es simplemente una herramienta de tirar orín. Pero entonces ella, cuando hace la acusación y abre la puerta... Acabas de deshumanizar, ¿eh? Es que es lo que está haciendo el programa, pero después ella misma se la enseña abriendo la puerta y después ella te enseña el papel de la denuncia. Y ahí ya no ves a las vecinas de Valencia como vecinas dicotómicas, sino que ves un desarrollo. Claro, un proceso. En el momento en el que llega la vecina de las bolsas y que al parecer presuntamente está loca, Sí. y se crea un proceso de enemistad entre ellas que termina pues en un proceso judicial no resuelto. O Hasta sea, día de hoy hasta día de tenemos hoy información. no la tenemos, pero vemos cómo se han representado las cosas primero de una manera metafísica y después en contraposición te enseña el conflicto de manera dialéctica. Muy bien. Es que alguien debería llamar al director de ese programa porque yo creo que ya han pasado años, ya podían hacer el... Por cierto, 10 años si la gente no sabe de lo que estamos hablando, es bastante posible, dejaremos un link en algún lado, no sé, en Twitter, y ya lo buscáis. Bueno, ¿os ha gustado el ejemplo? Es un ejemplo bueno. Es que son hombres de poca fe. Entonces, voy a leer un poquito sobre el colega Hegel, ¿vale? Voy a coger trocillos de varios párrafos para hacer un poco, pues bueno, lo que Engels nos dice sobre Hegel, ¿vale? Dice: la filosofía alemana moderna encontró su remate en el sistema de Hegel, en el que por vez primera, y este es su gran mérito, se concibe todo el mundo de la naturaleza, de la historia y del espíritu como un proceso, es decir, en constante movimiento, cambio, transformación y desarrollo. Y se intenta además poner en relieve la íntima conexión que preside este proceso de movimiento y desarrollo, ¿vale? Continúa. La historia de la humanidad no aparecía ya como un caos árido de violencias absurdas, sino como el proceso de desarrollo de la propia humanidad, que al pensamiento incumbía ahora seguir en sus etapas graduales y a través de todos los extravíos y demostrar la existencia de leyes internas que guían a todo aquello que a primera vista puede creerse obra del ciego azar, ¿vale? Entonces, aquí dice lo más genial que hace Hegel es coger esta movida dialéctica y esto de verlo todo como un proceso y aplicarlo a la historia humana, que es algo que bueno, pues que no había hecho nadie con tanta certeza, no lo había hecho nadie tan bien, según Engels, vamos.
Yo aquí digo lo que dice Engels, ¿eh? No, ya, no sé, yo no lo sé, me están mirando como en plan de... Vale. ¿Cuál es la cagada de Hegel? Y aquí nos lo dice. Hegel era idealista, es decir, que para él las ideas de su cabeza no eran imágenes más o menos abstractas de los objetos y fenómenos de la realidad, sino que estas cosas y su desarrollo se le antojaban, por el contrario, proyecciones realizadas de la idea, que ya existía, no se sabe cómo, antes de que existiese el mundo. Por puntualizar un poco, aquí lo que básicamente el idealismo de Hegel, a lo que se refiere Engels, es que los pensamientos de Hegel los veía como la realidad primera, es decir, que sus ideas sobre el mundo y sobre la historia sobre todo, para Hegel eran anteriores a la existencia de estos fenómenos. No sé si me explico. A ver, básicamente, en resumidas cuentas, que Hegel creía en Dios y aunque tenía un pensamiento dialéctico a la hora de entender la historia, pues básicamente creía que todos los acontecimientos históricos estaban guiados por un gran sí. espíritu que tiene un nombre en alemán que no sé pronunciar. No, y aparte, bueno, claro, también es eso, ¿no? El espíritu de los tiempos, algo así. Es Ese la sí. ¿El Zeitgeist puede ser? Sí, creo que sí. Entonces el tema es eso. El gran espíritu. Que él lo justifica un poquito mediante Dios, pero también es la cosa esta de si yo lo puedo pensar, pues Dios me está permitiendo pensarlo. Y me está permitiendo que exista este pensamiento en mi cabeza, por lo tanto tiene que ser real. Además es que todo eso va ligado a la manera en la que se construyó luego el nacionalismo alemán, de aquello de que la nación está por encima de la voluntad de los ciudadanos. O sea, esto existe porque sí y estamos llamados a construir esta Alemania y bueno, eso daría lugar a los También Hegel, imperios. Claro, esto de los procesos mola porque Hegel pues dice, ¿no?, que la historia es un proceso, que es dialéctico y tal. Pues Hegel dice que el Estado alemán de su tiempo era, pues bueno, ya era lo más pepino que iba a existir jamás. ¿Y cómo se equivocó? Porque se estaba Ya, porque está con por- Prusia de mierda. Ya, O sea, tío. en Prusia aún no existía ni la Confederación Germánica, ni Segundo Reich, el Para él, tercero, ¿no? que ya sería la polla. Para él, no sé. Bueno, Para la él verdad quizá, que no lo sé. No sé. O sea, quiero decir, claro, él es un hombre de finales del 18, principios del 19, o sea que, yo qué sé, tampoco le vamos a hacer nazi así de gratis. No. Entonces, en oposición... Vale, ahora estoy leyendo, ¿eh? En oposición a la simple repulsa, ingenuamente revolucionaria de toda la historia anterior, el materialismo moderno ve en la historia el proceso del desarrollo de la humanidad cuyas leyes dinámicas es misión suya descubrir. Materialismo moderno, ¿vale? El materialismo, y voy a seguir leyendo, el materialismo moderno es sustancialmente dialéctico y no necesita ya de una filosofía que se halla por encima de las demás ciencias. Desde el momento en que cada ciencia tiene que rendir cuentas de la posición que ocupa en el cuadro universal de las cosas y del conocimiento de éstas, no haya margen para una ciencia especialmente consagrada a estudiar las concatenaciones universales. Todo lo que queda en pie de la anterior filosofía, con existencia propia, es la teoría del pensar y sus leyes, la lógica formal y la dialéctica. Lo demás se disuelve en la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia. Vale. El materialismo del que está hablando aquí Engels es el materialismo dialéctico, que es un tema bastante importante dentro de lo que es el marxismo, y creo que estaría guay que nos detengamos un poquito a hablar de este tipo en concreto de materialismo. Vale, a mí lo que me gustaría matizar es cuando él se refiere a ciencias positivas y tal, y todo este rollo, se refiere a tipos de ciencias que son puramente empíricas, que es lo que se llama materialismo vulgar o materialismo pues metafísico, que esto lo vemos mucho a día de hoy, parece que dices, no, la ciencia pues ciencia es, ¿no? Pues, Sí. pero no, o sea, es que ejemplo máximo. Cuando en 2010 que empezaron a hacerse los estudios estos de por qué las mujeres no se metían en ingenierías, pues se les ocurrió coger un muestreo de varias mujeres, o sea, una muestra que además era insignificante porque hay como pues muchas mujeres en este mundo y si coges pues a 120 igual la muestra No te exacta sale, no es. Y en todo caso determinaron que el cerebro de la mujer pues es diferente. Oh yeah. O sea, diferente y que además estas diferencias nos llevaban a cosas como no elegir una ingeniería. Entonces, en el futuro, ya cuando vieron que igual esto era pues un poco falso, por decirlo de alguna manera,
pues básicamente lo que hicieron fue, a lo mejor hay algo social que influye en que las mujeres podría ser. no elijan ingenierías. A lo mejor hay muchos factores que pueden incluso llegar a afectar a la plasticidad del cerebro. Igual esta es la socialización de género. Igual. Igual. All right, patriarcado. Y claro, entonces, ¿es ciencia lo que hicieron con los cerebros y tal? Pues es ciencia, pero es ciencia burda Sí. y patriarcal. Básicamente es eso, es un poquito que el materialismo, pues si no es dialéctico, el materialismo puede tener muchos fallos, ¿vale? Por ejemplo, había también otros tipos de materialistas en la época que tiraban de cosas como que el mundo es cíclico y en plan es un engranaje que, bueno, pues va rodando, llega a un punto y como un reloj, pues vuelve a empezar al minuto cero. Pero bueno, en este caso los materialistas dialécticos o el materialismo dialéctico es un poco, digamos, la filosofía que da nacimiento al marxismo y a la forma de analizar. Básicamente es la forma de analizar el mundo del marxismo, en el fondo. O sea, es que no es otra cosa que eso. Y como la verdad es que me he perdido, no sé exactamente por dónde vas, sé que por aquí citaba a Darwin, o sea que Engels lo ponía también como nosotros lo que estamos haciendo es trasladar a las ciencias sociales lo que Darwin ha hecho en la biología. Sí, sale por aquí, me parece. Ya, no sé si te lo has pasado, me parece lo contrapone, por ejemplo, con Newton, en plan de... Bueno, si las leyes newtonianas son las que son y punto, y en cambio pues Darwin sí que ve la evolución más con proceso, y hay cuestiones que sí que son más newtonianas, pero que la historia humana pues no tiene por qué ser así, que es más bien una cosa como la evolución de Darwin, o sea que es un proceso. Sí, no, de hecho dice que Darwin ha asestado a la concepción metafísica de la naturaleza el más rudo golpe. Es rudo. Rudo. Rude boy, el Darwin. Vale. Que por cierto, lo de Darwin no lo he sacado por casualidad porque es que creo que te lo has saltado y digo, joder, vamos a dejar a Darwin, porque además es algo bastante, bueno, no sé si bastante común, pero no es la única vez que Engels en su obra, me suena que bueno, no voy a inventarme citas porque no lo sé, no lo recuerdo, pero me suena que es algo que tal, lo de Engels citando a Darwin, y yo me imagino a Darwin en su casa bastante enfadado porque bastantes problemas tendría ya el señor con todo el integrismo cristiano y sus mierdas creacionistas y tal, o sea que tendría problemas, seguro que le enviaban más de una cartita así de amor a Darwin, y como para que encima viniesen los malditos comunistas a reivindicar a Darwin y a ponerlo de ejemplo, como hizo Darwin, no sé. Me suena que Marx le mandó una copia del Capital o alguna historia así. Sí, o sea... Y Darwin le mandó una nota como, bueno, gracias, pavo. En plan, está guay el libro. Pero y le bloqueó en WhatsApp. Sí. No, pero que además Darwin pues tenía lo suyo, porque a todo esto pues era un misógino, él mucho acertar, bueno, claro, con las tortugas, pero... Pero tenía buena barbita, no sé. Podría haber sido del club de la barbita. De los barbudos, exacto. ¿Qué club es ese? Marx, Engels, Fidel Castro. Gente con barba. Gente con barba, a ver. Aquí nadie tiene barba, entre nosotros, ni siquiera Lucía. Yo tengo. ¿Ah, sí? Psicológica. Yo había llegado a tener un poco, pero nunca me la he dejado súper larga. Bueno, vale, aquí lo que pasa, ¿vale? Es que estoy aquí resumiendo Engels en plan macarra. Bueno, Engels dice que está todo muy guay, el pensamiento metafísico e idealista de la sociedad y tal. ¿Qué pasa? Que pues hay unas pequeñas revoluciones y unos levantamientos y unas huelgas de unos obreros en Lyon, en el sur de Francia. Tiene una catedral muy bonita, por cierto. Sí, una catedral muy bonita en Lyon. Y esto señala pues que se está dando un proceso de lucha de clases entre lo que es el proletariado y la burguesía, ¿vale? Y sobre estos hechos, digamos, una vez pasado esto, él comenta que los hechos venían a dar un mentís, en plan de estáis mintiendo, cada vez más rotundo a las doctrinas económicas burguesas de la identidad de intereses entre el capital y el trabajo, de la armonía universal
y el bienestar general de las naciones, como fruto de la libre concurrencia. Los nuevos hechos obligaron a someter toda la historia anterior a nuevas investigaciones. Entonces se vio que, con excepción del estado primitivo, toda la historia anterior había sido la historia de las luchas de clases, y que estas clases sociales pugnantes entre sí eran, en todas las épocas, fruto de las relaciones de producción y de cambio, es decir, de las relaciones económicas de su época, que la estructura económica de la sociedad en cada época de la historia constituye, por tanto, la base real cuyas propiedades explican en última instancia toda la superestructura integrada por las instituciones jurídicas y políticas, así como por la ideología religiosa, filosófica, etc., de cada periodo histórico. Me encanta porque la escala como súper rápido. Es que este párrafo es quizá el más importante para mí del socialismo utópico al científico. O sea, aquí dice: debido a estas contradicciones de clase que se estaban dando en un sistema que se supone, o al menos sus defensores decían que era el todo y que era de puta madre y que bueno, pues lo describían de otras formas que ya hemos tocado un poquito, dice, esto obliga a investigar y a ver que la lucha de clases es el motor de la historia. A ver, la clave además es que lo que viene a decir es que Hegel, o sea, en realidad le da un poco el perdón. Sí, te perdono porque en realidad... Tú las huelgas estas, pues bueno... Como no lo viviste, o sea, pues yo qué sé, haber nacido después, ¿no? O sea, pero como no lo viviste, pues se te perdona. O sea, no pudiste hacerlo mejor. Sí. Que de hecho también lo mismo que le decía a San Simón y a los demás. Sí, Eso es bueno, sí. o sea, bueno. Habla bien de Engels, es como, mira, qué buen tipo que cuando critica a los demás les excusa diciendo, bueno, a ver, fueron hombres de su tiempo. Engels muy diferente de Lenin en este sentido. Muy diferente de Marx, o sea, Marx lo que le escribía a Bakunin es que, madre mía, es que digo, un día estos se van a... raro que no le acuchillase los anarquistas. Bueno, y a Proudhon le deja por los suelos, tío. Pero bueno. Ya, y claro, Engels no hizo el renegado Hegel, ¿sabes? O sea, no utilizaba esos términos. Claro, pero también la diferencia es que Lenin hablaba de gente, de sus coetáneos, de gente de su tiempo, y Engels no. Habría que ver a Engels hablando de la gente de su tiempo, no sé. Me parece que algo escribió de la Santa Familia, ¿se llama? ¿Cómo es? La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Me parece que lo escribieron juntos. Entonces, y ahí es contra Proudhon, es verdad, sí. Contra Proudhon meten mucha cera, ¿eh? Pero yo creo que toda la ira la pone Marx. Hombre, o sea, en verdad también escribió un libro que literalmente se conoce popularmente como anti-Düring, casi que en verdad es muy diplomático. Bueno, realmente sí, sí, de hecho lo dije en el capítulo anterior. Claro, what the fuck. Claro, esto está bueno, es parte del un libro que se llama Anti-Düring, que es como si esto lo anti-Adri. En el anterior capítulo. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a pesar de que lo escuché, yo también era del club de Düring es una ciudad. O sea, entonces fuera como, bueno, pues Bienvenidos al referente sobre formación marxista. No, sí, pero es que yo lo veo súper lógico y coherente. Yo escribiría algo que se llama anti-Barcelona, porque es que, joder... pues sí, esto en contra de la marca Barcelona. Sí, además es una mentira. Bueno, continúo, ¿vale? Pues en verdad sirve para poner un ejemplo luego. Vale, luego vemos si nos da tiempo. No, sí, es de este párrafo. ¿De este párrafo? Sí, o sea, es para hacer un paralelismo. Del por qué tiene... No, sí, es hacer un paralelismo con las huelgas de Lyon, cuando Engels ve que los obreros empiezan a ver que la ideología burguesa pues es pues falsa y que no se aplica para todo el mundo. Esto me recuerda a todos los movimientos barriales de Barcelona, porque Barcelona se ha vendido como una marca, saco, en plan, pero para todos los targets. Barcelona, la ciudad gay, Barcelona, la ciudad de todo de el no mundo, sé qué, sí. de la integración, de tal, y es como, bueno, igual, y claro, los movimientos empiezan es como, igual la integración de los turistas, porque yo pago 400 euros al mes por mi piso de mierda del Raval. Exacto. Y claro, y ahí están. Que es una contradicción de clase, sí. Claramente. Vale. De este modo el socialismo no aparecía ya como el descubrimiento casual de tal o cual intelecto de genio, sino como el producto necesario de la lucha entre dos clases formadas históricamente, el proletariado y la burguesía. Su misión ya no era elaborar un sistema lo más perfecto posible de sociedad, sino investigar el proceso histórico-económico del que forzosamente tenían que brotar estas clases y su conflicto,
descubriendo los medios para la solución de este en la situación económica así creada. Continúo. En efecto, el socialismo anterior, los utópicos, criticaba el modo capitalista de producción existente y sus consecuencias, pero no acertaba a explicarlo, ni podía, por tanto, destruirlo ideológicamente. No se le alcanzaba más que repudiarlo lisa y llanamente como malo. Esto es un poquito... Me parece que algo avanzamos en el capítulo anterior, que, bueno, claro, si tú no estás estudiando el capitalismo como proceso histórico, lo que viene a decir Engels, si no estudias pues mediante el materialismo dialéctico y todo esto, pues tú lo único que puedes decir es capitalismo malo. No me gusta. No voy a hablar, no voy a poner ejemplos actuales porque igual me persiguen. Porque igual es lo predominante. Básicamente. Va a ser que igual vivimos en una sociedad capitalista y el pensamiento dominante es ese. Entonces, continúo un poquito más, ¿vale? Como las tareas un poquito que se plantearon. De lo que se trataba era, por una parte, exponer ese modo capitalista de producción en sus conexiones históricas y como necesario para una determinada época de la historia, demostrando con ello también la necesidad de su caída. Y por otra parte, poner al desnudo su carácter interno, oculto. Este se puso de manifiesto con el descubrimiento de la plusvalía, descubrimiento que vino a revelar que el régimen capitalista de producción y la explotación del obrero, que de él se deriva, tenían por forma fundamental la apropiación del trabajo no retribuido. ¿Vale? Aquí le tira un piropillo a Marx, ¿no? Y dice que bueno, pues que Marx describiera y entendiera, porque claro, aquí a lo mejor el descubrimiento de la plusvalía puede parecer que estamos negando todo lo que hemos dicho antes, sino es que no, la plusvalía existía y Marx simplemente la describe, ¿vale? Y dice que al describir la plusvalía, pues descubren esa realidad oculta bueno, el capitalismo explota, y explota porque se queda dinero o beneficios de trabajo pues que no paga. Pues eso, entonces esto es lo que comenta Engels, ¿no? Al final de este capítulo. Estos son los grandes descubrimientos, la concepción materialista de la historia, ¿vale? Y la revelación del secreto, ¿vale? Es lo que decía, es una revelación de un secreto de la producción capitalista mediante la plusvalía. Se los debemos a Marx. Gracias a ellos el socialismo se convierte en una ciencia que solo nos queda por desarrollar en todos sus detalles y concatenaciones. Entonces, es decir, con estas dos herramientas podemos hacer marxismo hasta el infinito. Me gusta además que Marx aparezca subrayado. Solo la palabra Marx. Sí, Marx lo subraya porque es que le quiere mucho, tío. Yeah, es que es su bro. Porque además esto está escrito a su muerte, ¿no? Su lover. Hombre. No, en realidad sí, total. Es que... O sea, yo no sé si Marx quería a Jenny, pero Engels quería a Marx. O sea, Sí, eso sí. a la Jenny y tal, pero... Es que realmente, bueno, aprovecho para anécdota. Bueno, vimos, de hecho nosotros tres y creo que alguien más, vimos El joven Marx. Ay, sí. Y cada vez que pasaba algo homoerótico parecía que veíamos un partido de fútbol y nos poníamos a aplaudir delante de la tele. Ya recuerdo la escena en la taberna y los dos están acaramelados. Ahí Sí, dibujando. unos gritos. Sí. Bueno, es lo que tiene este tipo de películas así de la vida de la gente. Ya. Si tú estás ahí leyéndote su teoría, lo has casi deshumanizado un poco al pobre, y después ves su vida y dices, La ¡ay, gente qué en plan bonito! de, el mejor momento es cuando tira la pancarta de los no sé qué, y nosotros, el mejor momento, cuando está mariconeando con Engels. Exacto. Hombre, cuando tira la pancarta es un poco un momento trasovárico, en plan, tira la copa. Referencias. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 6. Ya tenemos el capítulo. Sí, ya tenemos el capítulo. Joder, ha ido un poco rápido hoy. Bueno, yo quería decir cosas, pero bueno, aquí se me censura. Bueno, pero a ver, terminamos. ya grabaremos más capítulos, Ni que no sea la pasa primera nada. vez. Que se me censura pues muchísimas veces. Bueno, al que hemos censurado un poco hoy es a Alberto, que no ha venido. Pero Valencia ha estado presente a través de Vale, Valencia sí. vicariamente. Hemos canalizado sí. su espíritu en Muy vez de bien, las vecinas. Muy bien. Pues nada, eso, suscribiros al podcast. Si este es el primero que escucháis, os recomendamos que empecéis desde el principio, o al menos desde el principio de este libro. Y nada, dad al Patreon, que estamos a puntito de tener suficiente pasta para el SoundCloud Pro, que me lo han subido de precio. Entonces hablé un poco pronto.
Entonces sí, nos falta un Patreon más para poder pagar el SoundCloud Pro y pues bueno, si os gusta, escuchar en SoundCloud, pues haced la inversión, porque a mí me da igual. Hacer contenido extra para los Patreons, en plan una felicitación personalizada de cumpleaños. Por cierto. En plan, te cantamos el cumpleaños feliz o algo así. Y además en vídeo, porque nos puedan ver la cara. Vale, por cierto, eso sí, voy a hablar de las tiers de los Patreons, ¿vale? Ahora mismo solo hay 2 tiers, ¿vale? De estas de como rangos de Patreon. El de 2 pavos, ¿vale? Que pues te hacemos un tweet, te mencionamos en un tweet, que seguramente tengas tú más seguidores que nosotros, porque tenemos 170 y pico, no son muchos. Pero bueno, nosotros te mencionamos en un tweet. Y si das 5 pavos o más, te invitamos a un Discord en el que estoy yo y pues bueno, puedes comentarme cosas y cosas que te gustaría decir o que te gustaría que habláramos el podcast, mierdas así. Vale, yo propongo que si haces otro tier de esos, yo por 10 euros leo un fanfiction. Buah, fanfiction, pero de personajes marxistas de la historia. Vale, ¿de qué duración? ¿De 1 minuto? 1 minuto pues y medio. Puedo leer rápido. Vale. Y de hecho, hasta puedo escribir yo el fanfiction, pero tengo... Vale. Llámame al alfabeto, pero no sé de qué coño hablas. de historias ficticias. O sea, de historias ficticias entre personajes. Sí, como meter a personajes reales o personajes de otras series o no, lo que sea. En este caso serían personajes del marxismo. Y hacer como historias románticas. 10 euros escribo un Marx muy mal por escritas Engels. Normalmente. Pero las mías tienen calidad literaria, ¿vale? O sea, ojalá alguien, un nuevo Patreon, por favor. Vale. Anhelo. Venga, pues si alguien se anima con 10 pavos, Lucía escribe y os recita una fanfiction. Homoerótica de personajes marxistas de la historia. Pues nada, muchísimas gracias. Esto me parece... Sí, ha sido como el final más largo de la historia. Y nada, que vaya bien y nos vemos la semana que viene. Chao.